Buen día, Robert, todo bien, todo bien. Acá arrancando una nueva semana, ya que no saben qué pasó esta semana. ¿Cuántas, cuántas veces ya venimos con lo mismo? Parecemos un disco rayado a esta altura, pero bueno, lo hizo de nuevo. Lo hizo de nuevo hicimos referencia a Melconian, que iba a ser el ministro de Economía si ganaba Bullrich, cuando hizo sus apariciones mediáticas la semana pasada, que hablaba de alinear TAC. Bueno, ahí vamos a poner varios de lo que está haciendo este equipo de económico, de ir alineando todas las variables. Habíamos visto y hablado la semana pasada, Frank, que bueno, quedaron algunas dudas con respecto a la última licitación, con respecto, bueno, eh, a la salida del cepo, y es como que parecía que el equipo económico en su conjunto había perdido un poco la iniciativa en algunas cosas. Bueno, esta semana la recuperó. Sí, 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 eh, ya estamos de 10, digamos, con respecto a las licitaciones, más que exitosas, con bastante margen. Y bueno, veremos cómo sigue, pero en principio más que bien, ¿no? Acomodando un poquito el barco por ese lado, y nada, eh, juntando todos los pesitos que están dando vueltas, eh, y asignándoles un lugarcito a cada uno, como ya lo Exactamente, veníamos viendo. lo veníamos viendo y hablando como que hay un bono para cada peso. Eso se está notando la intención del gobierno de limpiar el balance del Banco Central, aunque bueno, eso obviamente no se puede hacer. A ver, si uno mira el balance consolidado, no termina de mejorar fuertemente. Lo que pasa es que eso no se puede generar en un solo año. Eso va a ser un proceso que nos va a llevar años poder limpiar, pero fundamental para mi ley, si uno lo escucha de- en esas apariciones televisivas que por ahí hacía años anteriores, varios años anteriores, siempre hablaba que había que limpiar la hoja del Banco Central. Él, cuando empezó a criticar el tema de las LELIQs, cuando se generaron inclusive ya en las LEVAC, siempre hablaba de limpiar el Banco Central. Bueno, y lo están limpiando, ¿sí? A veces uno puede criticar la forma, puede estar más o menos de acuerdo, pero la realidad es que esa es la intención y eso es lo importante llevarse. Lo están limpiando. Obviamente, y Milei en esas apariciones, yo recuerdo del año 18, 19, que hablaba que el Tesoro tenía que emitir una deuda porque eso era para financiar al Tesoro, entonces no debía ser una deuda del Banco Central, sino del Tesoro. Eso se está empezando a hacer. Hay un ordenamiento, un bono para cada peso, y hay premio. Y eso también es lo importante que tenemos que ver a la hora de invertir. Hay premio, obviamente hay riesgo, pero hay cosas interesantes y todavía no hemos salido de la etapa de la licuadora. Ya lo vamos a ver con dos presentaciones. El Banco Central bajó tasa, la licitación, lo decía Francisco, fue exitosa. Ayer se conoció el resultado fiscal del superávit. Eh, Va a ser un superávit fiscal que no va a ser fácil de eh, replicar todos los meses, porque bueno, ahora quizás en mayo también podamos tener otro superávit fiscal, pero hay que ver en junio con el pago de aguinaldos, no va a ser tan fácil. La carrera de las tasas, este es un mapa como para ver qué Robert, ahí hacer. te voy a interrumpir un segundo porque me parece que se cortó la transmisión, la compartida de pantalla. Eso está viendo la presentación. A ver, qué Recién se raro. veía y ahora no se ve. Y ahora no sé, volvemos a compartir. Ahí va. Ahí se ve, bien, perfecto. Em, Bueno, habíamos hablado de la inflación, de la baja de tasa, la licitación que hacía mención Fran, el resultado fiscal, esto se conoció ayer por la tarde, la carrera de tasa, ayer estuvimos viendo con Fran, bueno, cómo quedamos parados ante estos instrumentos y ante algunos instrumentos que a los cuales está haciendo, eh, mm,
utilización el Ministerio de Economía y algo para la renta variable es qué hacemos con los bancos. Inflación, continúa el proceso de desinflación. Eh, Podemos ver acá la inflación de abril que se conoció el día martes, eh, 8,8, Fran, bastante más abajo desde el pico del 25,5. Y si bien es una inflación inaceptablemente alta, no hay que dejar de ponderar la velocidad con que ha ido bajando. Sí, sí, tenemos un tobogán ahí en las tasas, viene bajando a buen ritmo. Lo más importante, que ya también lo habíamos visto el mes pasado, es, bueno, la inflación núcleo en este caso dio levemente arriba de 6, ¿no? Eso es un buen indicador para lo que viene, eh, cuando la inflación núcleo te da por debajo del promedio, ¿no? Obviamente sigue pegando fuerte ahora en las subas, lo que es servicios, ¿sí? Eh, viene, viene mucho más tranquilo, mucho más eh, relajadito si se quiere. El problema, bueno, ya sabemos que es los servicios. Debido a esto, el mismo gobierno eh, medio como que está definiéndose de, ahora se habla directamente de congelar los precios de los servicios durante el invierno. Obviamente ya han salido más de una crítica en contra de de esa política, por obvias razones, pero bueno, en principio han puesto una pausa, no se sabe si la pausa va a ser muy firme y va a durar lo que queda del año o cómo lo van a ir llevando, si va a ser un poquito más progresiva, pero bueno, ya desde el mes pasado sabemos que van a frenar un poquito esa suba. eh, Ahora es ver si la van a frenar por completo o la van a ir llevando de a poco. Ese sería el punto a ver, porque bueno, la realidad es que fue muy fuerte el impacto en este mes de los servicios, ¿no? Eh, Sí, servicios 16 y algo, estacionales, Ujú, perdón, regulados 18, o sea que estamos hablando de un 17% que podría estar pegándonos servicios en el índice, que no tiene tanto peso como bienes. Eso, yo también ahí veo, Fran, una segunda intención de Caputo al bajar tan fuerte el índice. Lo hablábamos, Fran, que si mayo das menos de 7,8, que este siete coma ujú. ocho si da menos, por ahí se habla de 5,5, bueno, muchas cosas. Si da 5,5, vamos a ver un efecto que la interanual, la de los últimos 12 meses, la veríamos bajando, ¿sí? Bajaría por primera vez en la era Milei, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos ido cambiando meses de inflación más bajos por estos meses de inflación, entonces la interanual cada vez se me va disparando, aunque la inflación en el corto plazo vaya bajando, sino que voy descartando el último mes y poniendo uno nuevo. Si la inflación de mayo nos da menos de 7,8, este interanual ya empieza a bajar, a descender la de los últimos 12 meses. Esta seguiría bajando y encontraríamos un piso, ahí dos, lo hablamos recién internamente, dos posturas, algunos que creen que puede romper el piso de 5, otros que no la ven. Así que hay que tener mucho cuidado y eso es una decisión bastante difícil en el posicionamiento de cartera. Sí, porque eso nos podría decir que los instrumentos SER están caros si baja a niveles de 3, pero si se queda en niveles de 5 los vemos muy en precio y muy protectivos a futuro. Sí. Habrá que ver qué pasa con el tema de servicio. Todavía queda bastante agua por pasar y esa debe ser la preocupación del equipo económico. Pero quiero que también hay otra cosa también ahí atrás, ¿sí? Con bajar muy fuerte la inflación. Pero ya lo vemos más adelante. Pero bueno, no ha sido menor el dato, y eso ha llevado a que, por ejemplo, dirigentes de la oposición se tengan que posicionar con otro discurso. Es decir, sí, la inflación baja, pero la gente no come. Bueno, ya el discurso, también ese discurso en la oposición se empieza a sentir y eso empieza a denotar que hay un cambio de expectativa de la gente, hay una visión de cómo la gente está viendo este proceso de desinflación, que lo empieza, digamos, a valorar, empieza a ser notorio, ¿sí? Empieza a ser fuerte y eso para el gobierno es importante. Sí, ahí más de uno salió a defender la inflación.
lo cual Eh, ella es, es increíble. Pero bueno, otro asunto, otro Aparte, sí, asunto. Fran, el tema es que estamos hablando de que, bueno, si tuviéramos inflación anuales como Estados Unidos, que ha tenido inflación del 4% anual y le parece altísima y quiere llevarla a 2, estamos hablando en otro rango de discusión. Estamos hablando en No, un sí, rango sí. de discusión del 290% anual, ¿sí? Del 8% mensual o del 9% mensual, ¿sí? Que pareciera que a algunos le parece bajo. Y eso sí es preocupante. Para nosotros sigue siendo inaceptable, más allá de que, bueno, el proceso es bastante fuerte. Y seguramente para el gobierno también es inaceptable porque quiere bajarla mucho más rápido todavía. El BCRA lo hizo de nuevo. Esta vez cambió la estrategia, Fran. Esta vez primero bajó la tasa y después fue a la licitación y no esperó el resultado de la licitación para bajar la tasa. ¿Sí? Ujú. Automáticamente la bajó. Esta es la tasa política monetaria. ¿Sí? En el mercado, junto con el dólar y las tasas, a los inversores no les gusta cuando baja la tasa y no les gusta cuando sube, ¿sí? Ahora nos encontramos con tasas muy bajas, del 40% anual, la tasa política monetaria. Ya vamos a ver que esto no es la tasa que yo me llevo a mi casa. eh, Esta es la tasa política monetaria. Esta es la tasa que paga el Banco Central por sus pasivos. Licuadora. Seguimos con la licuadora, lo decíamos antes, seguimos con la licuadora. En el comunicado extenso que hizo el Banco Central cuando bajó la tasa, un párrafo que ha pasado bastante desapercibido, pero que es bastante importante por algunos eventos que tuvimos, es que el Banco Central retoma su discrecionalidad para intervenir en el mercado secundario de títulos. ¿Qué pasó? Banco Galicia es el principal apuntado, pero también parece que hay atrás otros bancos como BBVA y Superville estuvieron aparentemente manipulando precio de bonos para ejercer el put y ganar más plata. Es para ejercer el precio mínimo al cual el Banco Central se los tenía que comprar, ¿sí? Un spread del 2% con eh, el precio del mercado secundario. ¿Esto qué es? Eh, el Banco Central puede comprar hasta con un spread del 2% de lo que se está negociando en el mercado secundario. Entonces, de qué se los acusa a los bancos de haber hecho? Es de haber inflado el precio de los activos, haber entrado para manipular el precio y llevarlo por arriba y después ejercerle el put al Banco Central. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es no poner un comprador bobo, sacar a un comprador bobo. De hecho, tuvimos alguna corrección también en los títulos SER que podríamos adjudicarle un poco la culpa o la responsabilidad de que algo de esto se haya filtrado, decir, bueno, ya el Banco Central no va a pagar lindos precios de bonos, sino que todavía tiene un margen mucho más grande y esto quita la posibilidad de manipulación por parte de grandes inversores y en este caso bancos. Acá, como veíamos, Fran, allanó el camino de la licitación, que fue bastante exitosa y ahora lo vamos a ver. em, y esta intervención le pone un poco más de volatilidad. Y acá es donde el equipo económico en su conjunto, Ministerio de Economía y Banco Central, mejor saben trabajar, que es sorprendiendo, ¿sí? Y descolocando al mercado. Punto importante este, porque esto ha llevado a que el Banco Central pagara muy caro algunos bonos que aparentemente estuvieron manipulados por los bancos para obtener una ganancia adicional. Licitación exitosa, Fran, ayer lo analizábamos en las tasas, estábamos esperando el resultado de la colocación. Licitación exitosa para el Tesoro, en donde fundamentalmente, acá no lo pusimos, pero fue una colocación menor de Dollar Link, pero donde fundamentalmente vuelve al mercado con más fuerza las letras de capitalización, eh, que son tasa fija en pesos. Sí, Robert, justo estaba tratando de hacer el cálculo porque lo vi esta mañana y quería ser lo más preciso posible acá, pero si mal no recuerdo, el 86% de la licitación fue tasa fija, lo cual indica un fuerte sesgo hacia desindexar la deuda, ¿no? Muy importante Exactamente. lograr eso, ¿sí? Muy importante lograr eso, que venía siendo la única manera de colocar deuda, ¿sí? Ahora, bueno, eh, digamos que no hay muchas alternativas y si el Banco Central te ofrece o bueno, el Tesoro te ofrece eh,
tasas bastante superiores a lo que es la tasa de política monetaria, bueno, a los bancos no les va a quedar otra que en parte ir por este lado, ¿sí? De a poco van armando la curva de estas letras. Ayer hablábamos que vamos a tener que volver a nuestros queridos tablitas de Excel con descuento de letras para ver cómo viene la tasa, ¿sí? Eh, en principio en el mercado secundario deberían comprimir un poco. No creo que obtengamos los mismos numeritos que con la licitación, ¿sí? Pero bueno, vamos a tener que volver a poner un ojo por este lado. Y bueno, en principio conviene más hacer esto que hacer un plazo fijo, ¿sí? Nos están dando plazos de 30 días, ¿sí? Tenemos un vencimiento el 14 de junio, eh, y van armando de a poquito todas las curvas. Si lo ven ahí, es 14 de junio, 1 de julio, es decir, que hay prácticamente 15 días nomás de diferencia. Después tenemos 26 de julio y después 30 de agosto, ¿sí? De a poco van a ir armando el caminito. Esperemos que sea consistente y que dure bastante y que puedan ir roleando esto. eh, Nos da una alternativa extra, ¿sí? Y la verdad bueno, ahí también lo vamos a ver en más detalle, pero termina resultando bastante atractiva la tasa, ¿no? Es exactamente, termina resultando bastante atractiva. Premio para los que amablemente se presentan a licitar, ¿sí? Porque están mejor estos precios, estos rendimientos que el mercado secundario. Em, Decíamos, Milei quería limpiar el balance del Banco Central, lo decía en el 2018-2019, también decía otras cosas, pero dentro de las que nos interesa decía esa. Y acá hay una incitación de decir, bueno, todo lo que están haciendo pases a tasa política monetaria del 40 pasen al Tesoro. Esto tiene otras implicaciones que puede ser un poco más arriesgado, pero hoy por hoy fue un claro incentivo a ir a la licitación. En la licitación tienen premio. Sí, es como que también le permite al equipo económico ir planificando, armando la curva en pesos, viendo, cargando vencimientos que están disponibles. Y acá, Fran, lo que vos decías, y para mí ese es el segundo objetivo de frenar los servicios para bajar la inflación, es esto de la desindexación. Ahora hay mucho dinero en pases que van a ir a estos instrumentos desindexados. Están a un día, van a ir a 30 días, 45 días, 60 días. Pero también si vemos tasa del 4,20 mensual, yo estoy con inflaciones del 8,8. Me están licuando la mitad y un poquito más también. Sí. Entonces, si yo logro bajar la inflación a niveles de 5, de 6, voy a empezar a dar incentivos a la desindexación de la deuda. Y ese para mí es el otro objetivo. No es solamente mostrarle a la población y ser más bueno y esperar la recomposición salarial, sino que también debo trabajar en la desindexación y debo dar incentivos para desindexar. Y tengo muchos dineros en pases que están desindexados, pero que me pueden generar una corrida o van a buscar instrumentos indexados. Acá hay un punto importante y acá vemos el éxito también de la licitación, en donde hubo factor de prorrateo, ¿sí? Ujú. Y la expectativa que baje, siga bajando la tasa, está porque el factor de prorrateo fue más grande, o sea, se asignaron menos títulos en los plazos más largos, ¿sí? 63, 68 contra 41 y 55, o sea, acá el factor de prorrateo fue todavía más grande, o sea, esta fue más exitosa en principio que esta, quizá era más chica, porque podemos ver que era un poco más chica la emisión, pero se llenó mucho más, ¿sí? Hubieron mucho más ofertas proporcionales que en las primeras. Entonces está dando esa señal y esta es otra señal de este alinear, alinear, alinear. Bueno, estaba buscando alinear. No es tan fácil alinear ni es tan rápido y hay cuestiones que tampoco dependen del gobierno, como puede ser el precio de los commodities, las cosechas, la tasa de Estados Unidos. Vemos que el equipo económico está trabajando en todos los frentes y está intentando ir avanzando. Esto también nos da la idea de que el cepo no se va a sacar tan rápido, no va a ser tan fácil,
nos pueden sorprender. Cuando uno habla con gente de la industria, Fran, todo te dice lo mismo. No, no, el mercado no lo ve, las consultoras con las que trabajamos no lo ven, pero estos muchachos te pueden sorprender. Bueno, Mm. parecería ese es el escenario, pero instrumentos atractivos, y ya lo vamos a ver en la comparativa de tasas, eh, que para lo que hay, no está mal. Sí, ahí, Robert, me tomé el atrevimiento de hacer el cálculo rápido, casi el 90% es tasa fija, ¿sí? El 89,5% fue a tasa fija. A tasa Eh, fija. Bueno, entonces, muchísimo. todo, casi, prácticamente todo, ¿sí? Lo otro es anecdótico a este punto. Eh, Este punto. y Sí, bueno, eh, está claro cuál es el camino, ¿no? está claro, sí, tengan los pesos. A ver, en este contexto, ya lo vamos a terminar de ver, algo hay que hacer con los pesos. Sí, algo hay que hacer con los pesos, quizás hace tiempo, ¿no? Pero bueno, ya empieza a quedar cada vez más limpio el panorama con, con esa situación. De acá viene mucho dinero de los pases, así que es razonable que sigan en tasa a instrumentos más largos y se va a ir armando la curva de pesos a más largo. Y la última parte de este alinear, el resultado fiscal. Esto es en base caja. Sí, esto no es devengado, esto no es la deuda con Camesa o deuda Ujú. con otras entidades, organismos. Esto es base caja, sí, pero dio superávit primario y dio superávit total, dio superávit financiero también, lo cual es bastante importante y esto alimenta esta sensación de que la baja de la inflación es persistente, es continua. Podríamos tener un rebote, que obviamente no sería bueno, pero tampoco sería en principio determinante, ¿sí? Así que esto es lo que ha alimentado. Si uno analizara rápidamente, puede ver que los ingresos tributarios suben en nivel de 264% anual. Perdón, me voy para atrás. Y vemos una inflación interanual de 289, sube menos que la inflación. Y ese es un problema, y eso viene por la caída en los niveles de actividad, a pesar del impuesto país, a pesar de, bueno, habrá que ver cómo evoluciona cuando entre la liquidación gruesa, porque ahí hay muchos eh, derechos de exportación, muchos DEX. Así que ahí la situación puede recomponerse, ¿sí? Porque estamos comparando una campaña muy mala del año pasado, de 24.000 millones de toneladas, y no sé si llegó, de soja, ¿sí? A una campaña que puede estar rondando los 40 y algo mil millones, ¿sí? Entonces venimos, ahí el gobierno debe estar viendo que puede haber un fuerte ingreso de los recursos tributarios por DEX de esta campaña. Y ahí debe estar guardándose un colchón importante. Eso es también importante porque no solamente los dólares que proporciona la campaña, sino que son los impuestos que proporciona la campaña. Ahí debe tener un colchón importante en cuanto empiece la liquidación gruesa, pero los gastos suben 197%. Decíamos, 280 y 290. Sí. Entonces los gastos, motosierra y licuadora, están subiendo mucho menos. Después podemos empezar a analizar las líneas internas en dónde estuvo. Esto es base caja, o sea, es lo que salió de la caja, no lo que se devengó, que ahí es donde también el gobierno está utilizando su política de un peso, un bono. ¿Sí? Por ejemplo, la deuda con Camesa. Pero no es menor, y esto sí alimenta y esto sí ancla expectativas de inflación. Eh, en junio habría que ver, porque hay pago de aguinaldos, no va a ser tan fácil tener un superávit en base caja con el pago de aguinaldos, pero quizás el gobierno se está guardando algo de la liquidación para hacer frente a eso. Entonces, todo este frente monetario, fiscal y hasta cambiario empieza o empieza a verse más los resultados tangibles y un poco más consolidados. Y acá, Fran, lo que hablábamos ayer a última hora, la carrera de las tasas. Sí, sí. ¿Sí? Que estas Es son una las tasas locura. que obtenemos. Exactamente, una locura. Eh, el plazo fijo con tasa de 30, que nosotros estuvimos relevando algunos bancos, pusimos tasa de 30, lo expresamos en mensual para tener noción y decir, bueno, con la inflación, intentar llevar toda la misma unidad de medida, es un 2,47. La caución, nuestro instrumento de tasa cotidiana, nos queda en 2,50 mensual. La inflación de abril es el 8,8. Acá seguimos viendo
para aquellos que pueden esperar y que vean un piso en la inflación en torno al 5, que los plazos fijos UVA, por ejemplo, son bastante atractivos. Si por algo también los bancos han empezado a ofrecer préstamos UVA. Eh, Hay UVA más 5, más 7, más 4,50. Bueno, en eso. La inflación de mayo se estima, a los más optimistas la estiman en 5,5. Pusimos ese cálculo optimista para decir, bueno, a ver, la tasa va a dar, ¿sí? 2,67 mensual. Y la devaluación con el crawling en el 2. Acá hay una alineación de tasa entre plazo fijo y devaluación bastante interesante, ¿sí? Que por eso, Fran, ayer hablábamos, hay un castigo muy grande a tener pesos, ¿sí? O sea, o yo compro algo y estaría como yendo al 8 o al 5% para evitarme esta inflación, este IPC, o invierto en algo, porque ya el crawling en el 2 y el plazo fijo en 2,47, eh, este carry es bastante arriesgado, ¿sí? Un mínimo salto del dólar nos descoloca, ¿sí? Eh, con lo cual también ahí vemos que el gobierno debe querer incentivar los niveles de actividad o incentivar las inversiones a más largo plazo, ¿sí? Sí. Sí, Fran. Lo vimos en esta semana, ¿sí? Con, bueno, subas fuertes en gran parte del Merval, subas fuertes en los bonos, subas fuertes en, bueno, la misma curva SER. Eh, Cualquier cosa ya es comprable. Eh, Quizás ya no necesitamos del tweet de Elon Musk porque ya básicamente los pesos queman y bueno, el plazo fijo ya deja de ser atractivo, es la realidad, y llevamos lo que vemos en pantalla, ¿no? Que esto lo puedo llevar y me lo llevo. No, digamos que por ahí pasó a un segundo plano un análisis más serio, no es porque no sea serio, sino que ya cualquier cosa presenta más atractivo respecto a la tasa, ¿no? Es el costo de oportunidad de quedarte afuera de una acción que por día hace el rendimiento del año, perdón, eh, del mes del plazo fijo, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ese lado es complicado y eh, parece que cualquier cosa es una mejor alternativa el día de hoy, ¿no? Sí, Y es eso, es buscar cobertura con respecto a lo que a nosotros necesitemos, ¿no? Si fuera dólar link, porque somos un importador, bueno, buscaré la manera por ese lado. Eh, Generalmente la cobertura la estábamos buscando haciendo tasa. Eh, Ahora no sé si conviene, estamos muy pegados. Si llega a haber algún pequeño salto en el tipo de cambio, perdemos toda la cobertura. Entonces ya por ahí nos tenemos que ir a cubrir con la misma devaluación. Entonces se va armando una serie de cuestiones que nos hacen definirnos directamente por algo y bueno, vamos a ir al bono que nos conviene y vamos a ir a colocar nuestros pesitos al tesoro en lo que nos compete, digamos, a cada uno, ¿no? sí, acá hicimos un par de ejercicios de evaluación al 2% mensual. Lo calculábamos ayer, dijimos, bueno, a ver, 14 de 15 de mayo, 15 de abril, 2%. Si yo agarro un instrumento hard dollar como una obligación negociable que me rinda el 8, que no hay muchas, pero hay varias, me quedaría una tasa del 2,62 pensando en que el dólar contado con liquidación o el mes van a evolucionar como el dólar oficial al 2%. En ese contexto, si yo lo viera de acá a un año, me hubiese rendido más un instrumento hard dollar con legislación Nueva York que un plazo fijo. Voy a tener volatilidad en el medio. Mi riesgo es que en algún momento el gobierno suba la tasa y ese momento sería cuando saquen el cepo. Más que subir la tasa es alinearlas, ¿no? Alinear la tasa de evaluación, inflación. Pareciera que no va a pasar en el corto plazo. Por eso, a ver, esto lo que intenta es no tasificar un instrumento en dólar, pero sí mostrar que para inversores conservadores es momento de invertir en dólar. Quizás no en dólar billetes sin ningún tipo de rendimiento, dólar más rendimiento.
¿sí? Empezar a tomar un poco más de riesgo, aunque también ese más de riesgo implica una mejora en la condición macroeconómica, ¿sí? Porque como están mejorando las cosas, puedo tomar más riesgo. Entonces, debo ir a buscar un rendimiento. O sea, quizás los análisis que se están haciendo hoy de los plazos fijos UVA, y quizás es momento porque las propiedades, o algunas propiedades están muy deprimidas en precio y podrían subir fuertemente. Y tomo el riesgo de tomar un préstamo UVA. Bueno, con la devaluación está pasando exactamente lo mismo. Los instrumentos dólar link que rinden un poco más que los hard dollar, ¿sí? Por legislación, por moneda, eh, también. Y nos dejan un spread sobre la tasa más interesante. Entonces, en ese ahora no es una cobertura perfecta porque no es que me va devengando. El precio lo termina fijando el mercado, ¿sí? Entonces hay un riesgo implícito. Obviamente, armar una cartera quizás con fondos dólar link, con algo de tasa, algo un poco bien en detalle de la necesidad de cada uno, empieza a ser interesante. Seguimos viendo interesante la curva cera, aunque si en un plazo fijo nuestros bonos pensamos que van a estar rindiendo más que un plazo fijo tradicional, con un poco más de volatilidad. eh, pero vamos a tener la cobertura de que si no se da ese escenario tan favorable, eh, vamos a tener una cobertura adicional que la tasa nos va a dejar muy descubierto. Obviamente a 2,47 y licitar una letra a un mes me voy a 4,30, es un rendimiento muy por encima, me licúan menos. Entonces volvemos otra vez a estos instrumentos que ya no están en cabeza del Banco Central, sino que están en cabeza del Tesoro, pero no pensemos en un carry contra el dólar. ¿Sí? Pensemos en no ser licuado tanto y en ir buscando las mejores alternativas de acuerdo al perfil. ¿Sí? Importante esto, porque ya a estos niveles de tasa no resulta muy atractivo quedarse con los pesos o con los pesos en el corto plazo. Miremos la inflación de abril, miremos la inflación de mayo, la tasa Badlar, lo hablábamos ayer con Fran, yo a este punto me endeudo, ¿sí? Y a este punto de tasa Badlar, si soy empresa, también me endeudo. ¿Sí? La tasa de los cheques pago diferido, que queríamos hablarlo, pero bueno, justo surgieron estos temas, nos llevaron para este lado, está más para endeudarse. ¿Sí? Obviamente no estamos diciendo de endeudarnos para hacer cualquier locura, sino que cada uno tiene que ver qué es lo que quiere hacer y su flujo de fondos, pero ya en estos niveles de tasa creemos que no han tocado piso, pero estamos cerca, de mediano plazo, de acá a un año. Bueno, son interesantes para pensar en qué endeudarse y en qué invertir. Y para los que buscan cobertura y son más conservadores, quizás es el momento de ir saliendo solo por el hecho de la cobertura. Y si pasamos ya a la última presentación, bueno, ¿qué hacíamos con los pesos y ahora qué hacemos con los bancos, Fran? Sí, acá hay opiniones diversas, ¿no? Eh, entendemos que en promedios de evaluaciones están un poco caros, quizás ya han pasado un poquito de rosca respecto a a la región también, pero por el otro lado está el legendario flujo mata fundamento, donde, bueno, son los ADR más líquidos, son las acciones más líquidas que tenemos y todos van a parar ahí, ¿no? Directa o indirectamente, cuando empieza a entrar el dinero, entra donde tiene capacidad de entrar, ¿no? Donde hay gente dispuesta a vender y a negociar el título. Y, bueno, los bancos suelen ser muy buenos con eso. Eh, entonces, nada. Aparentemente siguen teniendo margen para subir, eh, aunque quizás en el mediano o largo plazo no sean la opción eh, más atractiva, ¿no? Eh, ahí vemos el banco francés en celeste, Este, eh, que es el más atrasado, es el que ha quedado más atrasado. La línea de abajo claramente es el Merval, ¿sí? El conjunto del Merval es la línea de velas de abajo. Eh, y bueno, Banco Macro subió muchísimo.
Era el más atrasado hasta hace un tiempo, ¿sí? Era el que venía por ahí un poquito más lento. Eh, Claramente ya recuperó y pasó con creces a todo, lo mismo con el Superville. El Galicia queda tercero en el acumulado de subas. eh, y bueno, y el francés que está bastante más atrás, ¿no? Sí, Eh, a estos niveles de suba está significativamente más atrás que el resto. Aún así, viene arriba del Merval, ¿no? Entonces, claro, y bastante arriba del Merval. O sea bastante que arriba. esto está empujando mucho para arriba del promedio del Merval y aún así estamos muy arriba, ¿no? O sea que digamos que teniendo el banco, igual no fue bien, ¿sí? Aunque tengamos el banco menos ganador, ha sido un muy buen ganador, ¿no? No es que, no es que nos haya ido mal ni muchísimo menos. Pero bueno, a tener en cuenta, ahí creo que también va a depender de la visión de cada uno. eh, si seguimos comprando bancos o si Ujú. empezamos a diversificar a otros sectores, ¿sí? Eh, Ahí, bueno, es un análisis que hay que hacer, ¿no? Hay que sentarse y decir, bueno, eh, voy a estar atento para rotarlo cuando tenga que rotarlo o quiero ir más tranquilito y buscar un sector que tenga más potencial, ¿no? Sí, Eh, ahí, Fran, desde mi perspectiva, y le preguntamos a todos los que están en este Zoom, cada uno va a tener su visión. Seguro. Yo, a ver, también hemos tomado el último año. Si quizá tomáramos una serie más grande, sería distinto y ahí también se vería más porque Mm, Banco Macro estaba más atrasado. ¿Sí? Nosotros en sí. diciembre más o menos empezamos a hablar con respecto de los bancos. Ya habíamos visto un rebote fuerte y pensábamos que quedaba más. En esta época había mucho miedo sobre qué iba a pasar con los bancos. Acá no teníamos ni presidente. Acá teníamos tres candidatos, ¿sí? Acá ya quedaron dos y acá quedó, acá abajo, quedó uno. Em, ¿Y cuánto daño iban a sufrir los bancos? Y acá nosotros empezamos a decir, no creemos que los bancos vayan a ser, vayan a fundirse, ni que la idea de Milei sea destrozarlo. Sí limpiar y que seguramente van a tener problemas con algunos números que tampoco fueron buenos los balances, pero se esperaba y que eso estaba descontado en precio y que veíamos que los bancos estaban muy atrasados con respecto al resto del índice. Si nos fuéramos para atrás, veríamos que el Merval viene por arriba de los bancos y ahora quedó, se dio vuelta. Entonces, en ese contexto, nosotros por ese tiempo no veíamos la idea de fundir al sistema bancario, ¿sí? De hacerlo sufrir. Y eso el mercado lo fue entendiendo y fue entrando, ¿sí? Miremos que en el último año el Merval en dólares subió 90%. Y Banco Francés 166 y acá el Banco Macro 279 en dólares, lo medimos en dólares. Sí. Entonces, en ese contexto y en el último año, si viéramos 2024, energética contra banco y bancos mataron a las energéticas. Podríamos ver para aquellos que son más de ver análisis técnico y cuestiones así más de corto plazo, podríamos ensayar una rotación otra vez dentro del índice hacia sistema, hacia el lado de energía. Podríamos verlo, ¿sí? Sería, si lo viéramos intrabanco, podríamos hacer una rotación hacia Banco Francés, que aparte pagó un muy buen dividendo, muy por encima de, por ejemplo, de Banco Galicia. Em, Podríamos ir hacia esos trades, ¿sí? Si lo comparamos con la región, deberíamos buscar bancos brasileros, aunque por ahí no sé si la economía brasilera, la conducción de la economía brasilera en este momento me gusta mucho. Podríamos ir acompañando hacia otros trades. Los que ven más fundamentales podrían decir sí, nos vamos a Brasil o sí nos vamos a empresas energéticas, sí, de corto plazo. De mediano y largo plazo seguimos siendo constructivos con los bancos. Creemos que están quedando caros para lo que es un arbitraje de precios, pero para inversores más fundamentales de mediano a largo plazo, bueno, nos sigue gustando el sector. Quizás una reponderación sería aconsejable, sin lugar a dudas. Si estoy muy cargado en bancos, quizás sea momento de volver a lo que empezó a quedar más atrasado en el sector energético. Por ejemplo, esta semana presentó Central Puerto y dio muy buen balance, y algunos de transportadoras de gas. eh,
pasó lo mismo con los bancos. No fueron tan buenos, pero cuando empiecen a entrar los números de los ajustes de tarifa, van a empezar a ser mejores y empiezan a ser atractivos. Así que quizás es momento de una reponderación. También siempre lo decimos, Fran, nadie se hace pobre tomando ganancia, así que para los que creen que esto, por lo menos de corto plazo, ha llegado a su fin, es un momento para tomar ganancia. Pero para el inversor fundamental creemos que todavía hay valor en los bancos, ¿sí? Así que también em, a ir con cuidado en este sector para los que son un poco especuladores y están ingresando a esta hora de la fiesta ya está un poco más avanzada y seguramente va a haber que tener más paciencia que los que entraron en diciembre. Ese es un poco el mensaje. Nos gusta en este momento caro, creemos que puede entrar en una etapa de lateralización, eh, pero bueno, fue muy bueno el viaje que tuvimos desde diciembre hasta acá con los bancos, Fran. Sí, no nos podemos quejar, no me puedo quejar, me incluyo en la lista. Me voy a quejar porque tengo Galicia y no tengo macro, pero, pero no nos podemos quejar. Y bueno, de a poco, de a poco pareciera que sí, que quizás es momento de cambiar de sector, ¿no? Lo recomendamos bastante en diciembre. Hoy sería un poquitito más difícil de recomendar así eh, tan abiertamente o sin antes advertir de los riesgos. Entendemos que un poquitito habría que tener, ¿no? No es que nos podemos alejar del todo, pero Exactamente. bueno, quizás no en proporciones tan altas como antes. Eh, pero bueno, es cuestión también del estómago del inversor ahí muchas veces, ¿no? Ya que estamos en la hora en el momento de la queja, yo me voy a quejar más que vos, Fran, porque estoy más cargado en banco francés, y bien tengo un poco todo para diversificar. Ah, Un poco de Galicia y de macro, pero yo tengo más francés, estoy muy cargado en francés, así que bueno, voy a llorar un poquito más que sí, sí. vos. Y bueno, siempre recuerden, el mercado se anticipa. Si el mercado anticipó, se fue dando cuenta que Milei no quería romper los bancos y que no lo iba a hacer todo este alinear, no lo iba a hacer con los bancos de frente como enemigos. Sí, les marcó en muchos momentos, el equipo económico les marcó mucho el momento a la cancha y les tocó, digamos, perder, pero toda esta desregulación de sacarlos de la política de la LELIQ, de pases, de que al no tener déficit fiscal, no ir a buscarlos para financiar al tesoro, el mercado eso lo vio con muy buenos ojos y se anticipó y fue a buscar lo que Ahí, era una verdadera oportunidad. ahí, Robert, te voy a hacer un comentario que por ahí es bastante común en estos días. El gobierno está haciendo a los bancos trabajar de bancos, ¿sí? Eh, Exactamente. que presten plata al privado, ¿no? Eh, con líneas de préstamo, por ahí las líneas de préstamo no se ven tan atractivas como quizás pudieran ser, ¿no? Las tasas no son las más lindas para un préstamo personal, por ejemplo, todavía, pero bueno, el resurgir de a poco de los préstamos, de los créditos hipotecarios UVA, de a poco se van viendo más tareas de bancos, todas las semanas se van sumando los bancos. eh, Se suma el Galicia, se suma el francés, que no estaban, se han sumado esta semana en las líneas. Ujú. Eh, de a poco, digamos que van a tener que trabajar de lo que tienen que trabajar, ¿no? De por ahí de prestar dinero y ayudar un poquito a la economía que empuje hacia adelante. Creo que debería ser su tarea y no hay rally sin bancos porque esa es su tarea, ¿no? Ayudar a empujar el resto de la economía. Eh, Exactamente. entonces, bueno, les va a tocar hacer cumplir su rol, ¿no? Eh, Veremos cómo va. Por ahora, aparentemente, a no ser que sus negocios crezcan mucho en este rato, eh, parecieran caros. Habría que verlo, ¿sí? Obviamente, si el negocio crece mucho, la evaluación sube y digamos que mejoran mucho sus números, entonces no deberían estar tan caros.
no es tan inmediato ese movimiento, así que bueno, eh, paciencia si queremos entrar por este lado. Sí, yo ahí, Fran, dos cosas. Si fuese un inversor que quiere entrar al banco, pero tengo miedo de entrar tarde, si yo esperaría mejores balances Ujú, para que los múltiplos se expandan, o sea, queden más razonables, están como muy estirados. Em, y después, un caso por el cual los bancos deberían empezar a presentar de a poco mejores balances es que, por ejemplo, tengo una tasa mensual de plazo fijo de 2,47 y si tengo préstamos con tasa más alta, ujú. esa parte de los bancos que prácticamente no les dejaba dinero Sí, ha sí. desaparecido. Ahí mejoraron, van a mejorar su spread, sus métricas van a funcionar, sus KPI, sus indicadores de rendimiento van a ser mejores y ahí las acciones pueden, o sea, eso es lo que ya el mercado anticipó. Sí, ahora hay que empezar a meter volumen, sí, volumen de préstamos, volumen de plazo fijo, cosas que se han ido perdiendo y hemos ido perdiendo en una economía en donde se movió más hacia el lado de la especulación, de mover poco y ganar mucho, antes que mover mucho y ganar poco. Pero bueno, está cambiando la macroeconomía y bueno, va cambiando de a poco y eso también hay que darle su tiempo. No sé si hay alguna consulta en el chat. Por ahora no tenemos ninguna. Bien. Se ve que ha estado claro el Bueno, asunto. muchas Siempre gracias, digo lo Paula, mismo. por el mensaje. Sí, Muchas gracias, gracias. gracias. Este fue un break muy financiero, muy monetario, muy del mercado de dinero de corto plazo. Pero bueno, nos parecía importante porque también en un momento a nosotros nos hacía ruido y bueno, y cuánto rinde cada cosa en este contexto. Así que bueno, nos pareció que podía interesarles ponerlo en claro. Ujú. Perfecto, Así que perfecto. bueno, muchas gracias por estar. Los esperamos el próximo fin de semana. Y bueno, que tengan el próximo viernes y que tengan un muy buen fin de semana. Exactamente. Saludos a todos, que anden muy bien.